De la tarde con 1 minuto, seguimos en Cultura Viva, un nuevo bloque y nuevos invitados para hablar en este caso del cuarto seminario de bibliotecas públicas que se está llevando a cabo en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM. Este cuarto seminario de bibliotecas públicas, por cierto, que tiene uno de esos temas que son esos temas que no terminan de construirse, como por ejemplo el fomento lector, y es por eso es que hoy día estamos junto a Álvaro Sofia, coordinador de fomento lector del Sistema de Bibliotecas Públicas. Bienvenido, Álvaro, un gusto que estés acá. Muchas gracias. Y también con un invitado internacional, parte de la programación de este cuarto seminario, Óscar Carreño, coordinador de clubes de lectura de Barcelona, experto, viene a presentar un libro, lo tenemos acá en nuestras manos, estamos hojeando aquí, El eco de las lecturas, toda una experiencia aquella. Óscar, bienvenido, muchas gracias por compartir también con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Bueno, partamos hablando de lo que ha significado formar este nuevo encuentro, porque el fomento lector, finalmente, Álvaro, siempre sigue siendo uno de esos grandes temas en construcción y en los que no se puede detener uno en la rueda. Por eso es que venimos escuchando desde políticas de fomento lector desde hace muchos años atrás, y siempre van cambiando. ¿Cómo se entabla en el fondo las bibliotecas públicas como un lugar fundamental, y viéndolo de la experiencia también que han podido recopilar acá, mancomunada con otras bibliotecas, con otras experiencias en otros países, lo que significa construir ese concepto en movimiento que es el fomento lector? Como tú bien dices, esto no comenzó ahora. Podemos hablar de antecedentes desde los años 90, de formar políticas de fomento de la lectura, con diversos niveles de implementación, diversos éxitos, pero sí hay un trabajo constante en este caso, desde el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ¿no es cierto?, proveer primero acceso a la lectura mediante colecciones apropiadas que cada vez han ido mejorando más. Hoy en día, dando respuesta a una larga demanda, ¿no es cierto?, de generar colecciones con mayor pertinencia. Casi un 80% del presupuesto se selecciona en regiones. Y también mejorando los espacios y las oportunidades, ¿no es cierto?, de formación, tanto para los mediadores, como por ejemplo el seminario que estamos celebrando esta semana, el diplomado en gestión de bibliotecas públicas y una serie de otras instancias de formación. Eso, además, aliados muy potentes, en este caso el Consejo de la Cultura, a través del Consejo del Libro y la Lectura, el Mineduc, las bibliotecas escolares CRA, y en esta nueva versión del Plan Nacional de la Lectura, con la incorporación del Ministerio de Desarrollo Social, que con sus diversos programas nos está permitiendo generar líneas de trabajo desde primera infancia con el Chile Crece Contigo, juventud con el INJUV, adulto mayor con el SENAMA, discapacidad con el SENADIS. Entonces se está trabajando hace mucho tiempo, pero se ha avanzado y esto no va a acabar. La idea es llegar a que esto sea un tema transversal. Sí, esto pareciera que va a seguir sumando más organismos, más personas, más voluntades. Al momento de hablar de fomento lector, pareciera que, Álvaro, no pudiéramos terminar de hacer algo al respecto o de sumar gente al carro. Creo que todos tienen que sumarse. De hecho, para hacer de esto un tema transversal, están todos convocados al alero de esta política que se lanzó el 23 de abril. Estamos teniendo conversaciones con otros sectores que antes no estaban involucrados. Llámese Corfo, llámese toda la extranjería, migraciones, un tema relativamente reciente en nuestro país, y hay mucho por hacer y sin duda están todos llamados a sumarse. Bueno, este seminario se está realizando ya, porque partió hoy día, sigue mañana y hasta el jueves. Dejemos ahí la invitación abierta, me imagino, al que quiera pueda acercarse a participar de las mesas, a lo mejor escuchar. Cuéntanos un poquito cómo es la dinámica del seminario. Claro. En sí. En este seminario participan los encargados de biblioteca de todo el país que han tenido una buena gestión durante el año 2014. Esto es un incentivo para ellos. Vienen aquí a conocer experiencias, a compartir su experiencia,
Y esta tarde partimos con una conferencia magistral de Ana Garralón, especialista en literatura infantil y juvenil. Y a partir de mañana tenemos mesas de conversación con experiencias de España, de Francia, experiencias nacionales. Y por las tardes hay talleres, ¿ya? Talleres de gestión cultural en bibliotecas, de clubes de lectura. Eso el miércoles y el jueves. ¿Talleres que ya están cerrados a estas alturas? Hombre, siempre que haya interés se puede hacer algo, pero en principio estaba ya... Claro. Cerradito. Bueno, hay que decir que las experiencias internacionales, y vamos a compartir no solo una, sino que a través tuyo, Álvaro, quizás revisar también quienes más van a venir y un poco ver estas experiencias, pero por cierto partir con Óscar, porque claramente cuando hablamos de clubes de lectura, él es coordinador de clubes de lectura de Barcelona. En España, por supuesto, hay, me imagino, una distribución bastante grande también, y los clubes de lectura son algo que, y yo debo decir, reconocer, me parecía, decía, ¿habrán tantos acá en Chile? Por acá Álvaro me da una cifra bien importante, ya estaremos hablando también de eso. En España, Óscar, ¿cuál es la presencia y cuál es la importancia de los clubes de lectura? Veamos la experiencia primero en Barcelona. Uh-huh. La experiencia y la presencia de clubes de lectura es aplastante. De hecho, en los últimos 15 años han proliferado de manera extraordinaria hasta el punto de que lo organizan cafeterías, lo organizan museos, lo organizan entidades privadas, lo organizan empresas que reúnen a sus trabajadores una vez al mes para descargarse de la presión laboral y poder departir un momento hablando de un libro que previamente han leído todos. Es decir, realmente la generalización es aplastante, ¿no? Pero de todo ese marco, la biblioteca pública ocupa un lugar absolutamente primordial. ¿Por qué? Pues yo creo que justamente porque todas estas líneas de fomento de la lectura que estabas hablando con Álvaro, ¿no? Que puede resultar un poquito abstracta, ¿no? Que muchas veces incluso... Claro, ¿cómo aterrizamos claro, esto, ¿no? Se corre el riesgo de caer muchas veces en vaguedades, de no concretar y tal. Pues los clubes de lectura es la mejor manera de concretar. De hecho... la concreción es tan grande que se ha acabado convirtiendo en la actividad absolutamente troncal de la biblioteca pública en Barcelona, en Cataluña, en España y yo pienso que en una parte importante de Europa. Entonces, en Barcelona en concreto, yo coordino 80 clubes de lectura en la ciudad de Barcelona, hay 40 bibliotecas, esto significa pues que hay una media de 2 clubes de lectura por biblioteca, pero además... entre las estrategias de colaboración de cada una de las bibliotecas con los agentes de su territorio, por ejemplo, yo trabajo en una biblioteca y quiero colaborar directamente pues con un geriátrico, con un centro de adultos, con una escuela. Las colaboraciones acostumbran muy a menudo a adquirir la forma de club de lectura. De manera que los clubes de lectura proliferan en la ciudad de manera extraordinaria. Yo, de hecho, he conducido clubes de lectura en muchos sitios. He conducido clubes de lectura en librerías, he conducido clubes de lectura en centros culturales, en bibliotecas, en museos... Bueno, siempre han existido, quizás desde manera mucho más casera, a lo mejor personal, eso puede existir bastante más comúnmente de lo que uno cree en realidad, pero en el momento en que empieza a proliferar de esta manera, como tú también nos estás contando ahora, Óscar, ¿quiénes son los principales gestores o quiénes fueron en ese momento también los principales gestores para que proliferaran? ¿Partió desde la biblioteca pública efectivamente o también era un carácter quizás más personal, más privado? Bueno, el tema, tal y como entendemos los clubes de lectura actualmente, es un tema bastante reciente, porque partimos de la base de que la actividad es tan simple en el sentido de que es muy sencillo explicarlo. Es decir, es un grupo de lectores que se reúnen una vez al mes de manera regular para leer un libro que previamente han leído todos. Claro, bajo esta definición tan aparentemente sencilla nos podemos retrotraer a la Agora romana. Entonces no leían todos, pero había uno que leía en voz alta y la actividad consistía, ¿no? Es decir, claro, la tentación es fácil, nos retrotraemos hasta como mínimo la Agora romana y como más reciente a la época de la Ilustración francesa, ¿no? Pero no, el fenómeno de club de lectura tal y como se entiende hoy viene definida por 2 aspectos fundamentales. Primero, la plena alfabetización en las sociedades occidentales, o al menos una alfabetización muy potente, que es el paso previo para superar la lectura como ejercicio de aprendizaje e intentar trabajar la lectura como ejercicio de descubrimiento estético. Esto es clarísimo. Y luego la diversificación extraordinaria. En un club de lectura de 30 personas tú te encuentras perfiles muy, muy variados y que es el gran atractivo que tiene para mí. Es decir, una de las preguntas que yo me hacía
sobre los éxitos del club de lectura es en qué puede residir que Ana García, ama de casa de 60 años, que ha leído de manera muy estacionada a lo largo de su vida, esté tan satisfecha en un club de lectura como un Antonio González, profesor jubilado que ha ejercido la lectura durante toda su vida, ¿no? Pues los dos conviven y los dos realmente las expectativas que tenían delante del club de lectura se han cumplido absolutamente, ¿no? Es decir, el éxito está en la diversidad absoluta de perfiles y cómo cada lector disfruta conversando sobre lo que han leído con el resto. Y eso es un fenómeno que nace sobre todo en Estados Unidos durante la década de 1990, por eso te digo que el fenómeno es extraordinariamente próximo. La biblioteca pública tiene se constituye en el centro neurálgico primordial, y se observó que los perfiles fundamentales eran amas de casa que no tenían acceso, o bien por voluntad propia o bien por imposibilidad, al mundo laboral, y que encontraron que ir a la biblioteca pública una vez al mes para conversar sobre un acto de placer y lúdico como comentar sus lecturas, pues les reconfortaba de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, a partir de los comienzos de los 90, explota el tema en Estados Unidos, llega a Europa, en Barcelona el primer club de lectura es del año 1998. ¿En dónde? En una biblioteca del centro de Barcelona que se llama Francesca Bonmaison, que es un poco recuperando la filosofía estadounidense, fíjate, es decir, es la biblioteca que tenemos especializada en temas de mujeres, en literatura de género. Y justamente esa biblioteca es la que acoge el primer club de lectura. Y delante del éxito rápidamente hay listas de espera, porque la dinámica de un club de lectura no permite de alguna manera grupos muy multitudinarios, sino que se reducen a 25 o 30 para que fluyan. Hay listas de espera y comienzan a proliferar, cada biblioteca quiere el suyo, se crece exponencialmente y en 6 años pues ya son 30. Surgen nuevas necesidades, nuevos clubes de lectura, nuevos tipos de clubes de lectura, etcétera, etcétera. Vaya, o sea, realmente un tema que surge muy fuertemente en las bibliotecas, Álvaro. Acá la experiencia me imagino que es también bastante similar en ese sentido del motor que surge desde ahí, desde ese lugar. Claro, como experiencia destacada yo te puedo mencionar el trabajo que hace la Biblioteca de Santiago. Todo un referente en la Biblioteca de Santiago. Sí, sin duda. A fines de septiembre se celebró el 5º Encuentro Nacional de Clubes de Lectura. Y en esa oportunidad se pudo levantar la información de cuántos clubes hay más o menos funcionando. Un catastro que realizamos en el momento de la inscripción. ¿Ya? Si sumamos los 18 clubes que tiene la Biblioteca de Santiago, los que se realizan en la biblioteca más los que se realizan fuera de la biblioteca, y a eso le sumamos aproximadamente unos 20 que están catastrados. Eso no quiere decir que sean los únicos, sin duda hay más. Y por otra parte, tenemos la experiencia muy destacada de la región de Los Ríos. Allí cada biblioteca pública tiene su club de lectura y están organizados, tienen un modelo, intuitivamente desarrollaron un modelo muy parecido al que practican en Barcelona, es decir, en este caso las colecciones pivotan en un almacén central que sería la coordinación regional de bibliotecas, y desde allí van rotando entre las distintas bibliotecas. Esa es una de las cosas que Óscar viene a compartir con todos los encargados de biblioteca para entregarles herramientas, porque el interés por crear clubes de lectura, el interés porque en las bibliotecas sucedan cosas que van más allá de los libros, de ahí el lema de este seminario: las bibliotecas son más que libros, desde los libros, porque no nos vamos a olvidar de los libros, pero es un espacio para ser utilizado por la comunidad, donde se realizan actividades de extensión de muchos, música, danza. Entonces no circunscribirlo solamente a un lugar donde se pueden prestar libros. Exacto, no solamente ese lugar donde vas a lo personal también, ¿no? Sino que efectivamente donde puedes generar más lazos desde lo colectivo. Quiero que sigamos conversando acerca de los clubes de lectura, sobre cómo aportan en el fomento lector. Este libro, El eco de las lecturas, es un libro que va a estar siendo presentado también acá en Chile. Nos deja más herramientas, ya vamos a estar hablando también de eso. Los invitamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos conversando aquí en Cultura Viva. Los dejamos ahora junto a Alejandro y María Laura. Puedo estar sin ti.
4:19, continuamos en Cultura Viva. Estamos conversando esta tarde junto a Álvaro Sofia, coordinador de Fomento Lector del Sistema de Bibliotecas Públicas, y Óscar Carreño, coordinador de Clubes de Lectura de Barcelona, invitado extranjero, de este cuarto seminario de bibliotecas públicas organizado por Divami, que en estos momentos también, durante hoy, mañana y pasado, van a poder juntarse a compartir y conversar sobre las experiencias tanto en Chile como en el extranjero. Y nos estamos deteniendo especialmente en los clubes de lectura, porque hablar de fomento lector, sí, nos decía Óscar, puede resultar un poco abstracto por un lado, pero a la vez con muchas aristas. Hay muchos planes que se pueden utilizar para poder aportar en el fomento lector. Los clubes de lectura son un fuerte pilar hoy día a nivel mundial y ciertamente vemos es un fuerte pilar también en España, en Barcelona particularmente. Este libro, Óscar, El eco de las lecturas, bueno, aquí hay varias herramientas en realidad. El contar la experiencia no solamente es contar lo que está pasando, lo que ha sucedido en los últimos años en Barcelona, sino que también es entrar a hablar y a interpelar en el fondo de cómo nos puede ayudar, cómo nos puede servir. No necesariamente como manual, ¿no? Como manual instructivo. Hay que hacer la diferencia ahí, Óscar. Sí. De hecho, el libro, evidentemente, uno de los objetivos cuando me lo encargó Álvaro era dotar de ciertas herramientas, de estrategias para la gente que está interesada en formar un club de lectura desde todos los niveles, ¿eh? Porque evidentemente antes de hacer no solo un club de lectura, sino cualquier cosa en la vida, normalmente la prudencia te aconseja que te preguntes del por qué. Más que nada, sobre todo si quieres llevar a cabo el objetivo con éxito, ¿no? Pues se parte de aquí un poquito, ¿no? ¿Por qué un club de lectura, no? Es decir, a partir de aquí se dota de esto, ¿no? De unas estrategias, de unas herramientas que pueden guiar a través de esta estructura que comentaba Álvaro, ¿no? Pues del antes del encuentro de los lectores, del durante el encuentro de los lectores y el después, ¿no? Que a grosso modo pues sería el antes, todas las estrategias pues de objetivos, de difusión, cómo llegamos a los lectores, cómo podemos acercarnos a ellos, cómo podemos ilusionarlos para formar parte del club de lectura, cómo seleccionamos los libros, qué libros seleccionamos, qué tipos de club de lectura queremos hacer. El durante quiere dar herramientas sobre cómo conducir un club de lectura, porque un club de lectura, hemos hablado, es un encuentro regular de lectores, pero hay una persona que de alguna manera ejerce el rol de conductor, ¿no? De moderador, conductor. Entonces también hay unas estrategias para la conducción de clubs de lectura, no solo para entrar directamente en el texto, alumbrar aspectos que quizás a un lector determinado no ha podido percibir, sino también para dinamizar grupos, es decir, para afrontarte a conflictos, porque los hay, ¿no? O sea, para un poquito la complejidad de la conducción. Y un después que lo que pretende es dotar de herramientas para evaluar, es decir, lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, cómo nos ha servido, mejora, cómo nos ha servido, nos hemos equivocado en algo, en qué nos hemos equivocado, qué aspectos hay que mejorar y tal. Entonces, es cierto que entre medios se recogen ciertas experiencias que en ningún caso se refieren como de bibliotecas de Barcelona, aunque las hay. Yeah. Porque el libro lo que no quería ser era un plurireportaje. Evidentemente, o sea, no voy a venir yo aquí a hacer un catálogo de servicios de las bibliotecas de Barcelona. Y una cosa que sí que a mí me parece muy interesante y que era... Claro, estamos hablando de esta abstracción, ¿no? De un libro que lo que pretende es enfocar posibles estrategias de fomento de la lectura. Claro, no sería demasiado coherente que un libro que pretenda esto no consiguiera ni siquiera atraer la curiosidad del lector. Porque claro, si tú intentas hablar de fomento de la lectura y no consigues nada más que un absoluto tocho, que la gente se aburra a las 20 páginas. Entonces ahí, de alguna manera, junto con el aspecto divulgativo, había un cierto interés por mostrar experiencias, pero no reales, sino utilizando pequeños fragmentos de ficción, en los que recuperar a 3 personajes de la literatura chilena que en sus ficciones desarrollaron el papel de grandes lectores, prologar sus historias y situarlos en un contexto de club de lectura, ¿no? Es decir, ¿por qué Mario Jiménez, el cartero de Pablo Neruda, de Antonio Escármeta, que lo dejamos al final de la novela, ¿no? Pues subiendo en un sedán oscuro y que todo hacía presagiar lo peor? ¿Por qué no indagar, ¿no?, en el futuro de ese personaje, lector absolutamente apasionado de Neruda, y comprobar que su siguiente paso en la vida
fue justamente crear un club de lectura para poder compartir sus experiencias con los más jóvenes sobre Neruda, ¿no? O por qué el viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, antes de morir, no se encargó también de fundar un club de lectura en la Amazonia y de alguna manera poder compartir con todos aquel descubrimiento de las novelas que fue tan extraordinario para él, ¿no? O por último, por qué Arturo Belano, en su etapa de Barcelona, y aquí los guiños son obvios, porque si algo une... Bueno, a Barcelona y a Santiago lo unen unos cuantos de escritores, realmente, pero quizás Bolaño sea el último. Pues ¿por qué no Arturo Bolaño también participó en un club de lectura en la Barcelona de finales de los 70, ¿no? Y fue invitado a un grupo de lectura para comentar un libro de José Donoso. Entonces, cada una de estas pequeñas ficciones que se intercalan lo que pretenden es focalizar uno de los aspectos que previamente se han teorizado, ¿no? Es decir, el papel del conductor, el papel de los motivos por los que nos conducen a formar un club de lectura y finalmente el papel del lector, que es fundamental. Y pensándolo en eso, ahí surgió una duda inmediatamente, ¿no? Porque cuando uno dice, ya, vamos a armar este club de lectura y lo abrimos y lo difundimos a través de una biblioteca, por ejemplo, o de un colegio, o de donde quiera. En general se da en las bibliotecas públicas. Bien. Y llegar a público, de seguro. ¿Cómo se potencia? ¿Cómo es solo un tema de boca a boca? ¿Es solo un tema de la gente que va a participar de la biblioteca? ¿Qué pasa si efectivamente tenemos un problema ahí de motivación de la lectura o de cómo presentamos la lectura? ¿Cómo combatimos un poco esas experiencias? Se lo pregunto a ambos, en realidad, desde su visión, desde sus experiencias. Álvaro. Bueno, hace un rato comentábamos... las distintas fuera del micrófono, algunas estrategias, ¿no es cierto?, que están recogidas en el libro, de cómo captar, ¿no es cierto?, ese interés que está por compartir lo que se lee. Creo que es un instinto natural de poder comunicar lo que te pareció una lectura. Y si puedes encontrar a otras personas que van a leer el mismo libro y se van a reunir con periodicidad para conversar sobre ese libro, creo que no hará falta irlos a buscar a su casa, sino que más bien el compromiso se dará de forma natural. La experiencia dice eso, las personas que forman un club suelen participar durante todo el año y de forma periódica. Dentro de las estrategias, desde la biblioteca pues están convocar con afiches, los marcapáginas también, que es una herramienta que tú cada vez que abres o cierras el libro vas a encontrar ahí el mensaje que te dice si quieres compartir tu lectura, tus impresiones, puedes encontrar en la biblioteca. Y no solo en la biblioteca, también hay un servicio de préstamo llamado Cajas Viajeras, que la Biblioteca de Santiago también tiene un servicio de préstamo de clubes de lectura. Entonces una asociación, un grupo de lectores puede acercarse a cualquier coordinación regional, en este caso también a la Biblioteca de Santiago, a pedir, ¿no es cierto?, queremos formar un club y la biblioteca les va a prestar la cantidad de copias que necesiten del mismo libro para empezar con el club. Y además, esto que no quería que se me olvidara, existe también una escuela que forma conductores de clubes de lectura, llamada Escuela de Cluberos, y que están todavía las inscripciones abiertas. Esto es en la Biblioteca de Santiago y Óscar este viernes va a estar compartiendo con ellos justamente haciendo un taller para ellos. ¿A qué hora es eso? El jueves a las 7. ¿A las 7? Sí. Bueno, atención ahí entonces quienes nos están escuchando que quieran hacer sus consultas ahí en la biblioteca. Todavía creo que pueden inscribirse. Eso, buenísimo. ¿Y el lanzamiento del libro? Eso va a ser mañana dentro del seminario. Perfecto, eso es mañana más cerrado. Claro. Por la tarde habrá el taller y el libro va a estar disponible en todas las bibliotecas públicas, en Bibliometro, en la Biblioteca Pública Digital. ¿Ya? Y en futuro esperamos también poder enviar a través de las bibliotecas escolares CRA, a las escuelas de bibliotecología. La idea es, ¿no es cierto?, no solo crearlos desde las bibliotecas, sino que también existan los conductores, ¿no es cierto? Claro. Es una herramienta que puede ser útil. En otros espacios como lo que hablábamos, ¿no? Colegios, por ejemplo. Absolutamente. Existe un programa del Plan Nacional de la Lectura que se llama Diálogos en Movimiento, que funciona un poco con esa dinámica, que traen a los autores que van a alguna escuela, donde previamente un grupo de estudiantes ha leído una obra de ese autor y comentan una sola sesión, pero funciona con esa misma dinámica.
Oscar, la misma pregunta del comienzo, ¿cómo prolifera el público? Y a propósito de las estrategias que ya hacía mención Álvaro, hay un tema de casi como de la estrategia publicitaria también, ¿no? De poder incorporarla también. Bienvenido sea, pero ¿hay algo más? ¿Cómo profundizar también en un club de lectura? Bueno, de hecho, partimos de la base que tanto librerías como bibliotecas juegan con una ventaja esencial, y que son agentes directos del libro. Es decir, el público potencial lo tienes. Uh-huh. Es decir, cada una de las personas que entra en una biblioteca pública o entra en una librería para comprar o llevarse en préstamo uno de los libros es un objeto potencial para invitarlo a conversar sobre lo que se ha llevado para leer en su casa, ¿no? Esa es una base fundamental. Entonces, sí, existen estrategias, evidentemente, estrategias pues de difusión, de marketing, ¿no? Que hemos hablado aquí, a través de los marcapáginas, de las redes sociales. ¿Influye el cómo escoger los libros? Porque me imagino que es un tema de gustos, porque finalmente lo que tú decías, el placer de la lectura, sí, ¿no? En el fondo... Pero no. Nada. No, yo aquí soy absolutamente... es decir, nunca la elección de un club, de los títulos que forman parte de un club de lectura, tiene que estar destinada a intentar satisfacer a los lectores. Lo que se persigue es que conversen sobre el texto. Ajá. Entonces resulta mucho más apto y atractivo un texto que dé mucho juego para el debate, para la discusión, que no otro texto que no dé tanto juego y que con su elección lo único que se pretenda es satisfacer a todos los lectores, cosa que por otra parte es imposible. Es decir, no hay un texto que pueda satisfacer a cada uno de los lectores. De hecho, no existe un texto que pueda satisfacer a un mismo lector cuando lo lee dos veces. Porque es posible que claro, tú leas un libro a los 20 años que te haya maravillado, lo cojas a los 50 y se te caiga de las manos a la página 20, ¿no? Porque evidentemente las experiencias del lector cambian continuamente. Y a veces es absolutamente ridículo hacer una selección de libros pensando en que vas a contentar a todo el mundo. Y luego hay un aspecto fundamental. No solo en un club de lectura, sino en cualquier propuesta cultural que tú puedas lanzar a posibles receptores. El miembro de un club de lectura tiene unas expectativas, hace unas expectativas, es decir, automáticamente se generan unas ilusiones, se genera una expectativa de lo que se va a encontrar en el club de lectura. Si esta expectativa se satisface, el boca a boca corre de manera extraordinaria. De manera que nos hemos encontrado en Barcelona con el hecho de que un mismo lector, un lector que vio cumplida su expectativa, va a arrastrar a través del boca a boca a conocidos, y esta es una manera muy, muy efectiva de conseguir un grupo de lectores, ¿no? Y luego hay otra cosa muy interesante. Normalmente el club de lectura nace bajo un binomio. Leo, y porque leo, me apunto a un club de lectura para conversar. Pero yo me he dado cuenta que en los clubes de lectura de Barcelona el binomio se ha invertido. ¿Ya? Es decir, porque puedo conversar, leo. Leo y voy a un club de lectura. La cual cosa es extraordinariamente importante. Porque ¡qué fenómeno! Claro, porque lo que estás arrastrando es a lectores no habituales. Es decir, lectores que se animan a leer porque tienen un marco social, una vez al mes, donde van a poder compartir sus lecturas. Oye, pero eso nos hace otras preguntas. ¿Qué pasa que hay tantas ganas de conversar y dónde que no se está satisfaciendo esa De hecho, como necesidad? dice Alberto Mangel, todo buena pregunta no tiene respuesta. Nace otra pregunta de ella, ¿no? Y nos puede ir... Una madeja interminable. Claro, esta es justamente la pregunta, es decir, ¿dónde descansa el éxito de los clubes de lectura? Realmente yo he llegado a la conclusión de que necesitamos estos espacios de sociabilización. La gente más que nunca necesita conversar y necesita mirarse a la cara y a los ojos para conversar, ¿no? Es decir, estamos más solos que nunca, ¿no? Tenemos 2.000 amigos en Facebook, pero nuestra soledad es profunda, ¿no? En cambio, en un club de lectura tienes 25 y el margen de debate es extraordinario, ¿no? Y la gente no se cansa nunca, ¿no? No, y hablar cuesta harto menos que whatsappear. Así que, totalmente. Por favor, hagámoslo. Álvaro, acá en Chile y con el levantamiento, el catastro que hicieron desde una primera instancia, de seguro que hay muchos otros clubes que todavía falta conocer, conectar. ¿Qué pasa con esa información? ¿Cómo se van a conectar? Y la última pregunta con respecto a ese tema es ¿en qué lugares, además de las bibliotecas públicas, están apareciendo estos clubes de lectura? Pensando en la experiencia que nos contaba Oscar de empresas, no sé, ¿pasaría algo así acá? ¿Sería posible vislumbrarlo? Nos encantaría que sucediera. Existen, como te comentaba recién, agrupaciones que solicitan a la Biblioteca de Santiago, por ejemplo, los libros para hacer su club en otro lugar. Claro, pero son
en el fondo es más personal, eso. Claro, pero por ejemplo en la región de los ríos también existe ese servicio de cajas viajeras que también prestan los libros para... porque, ¿qué pasa? A veces se pueden juntar un fin de semana, un domingo que la biblioteca está cerrada, pero los mismos usuarios se juntan en otro lugar y siguen con la dinámica, o luego tienen que cambiar una semana. Esto no solo pasa aquí en el sur, en Antofagasta hay un club de lectura que lleva 3 años, y sin duda este catastro está recién comenzando y sin duda que hay otras experiencias que hasta el momento se nos escapan. Nos gustaría llegar, junto con el trabajo que viene haciendo el equipo Fomento Lector de la Biblioteca de Santiago ya hace 5 años, nos gustaría llegar a generar una red de clubes nacional. Pero vamos paso a paso. Paso a paso. Bueno, paso a paso a este seminario compartiendo experiencias. Hay que decir que no solamente de clubes de lectura, porque la idea de pensar en el fomento lector también era conocerlo desde la institucionalidad o desde cómo aparece también a lo mejor en las escuelas a través de la literatura infantil. Hay otros expertos que han invitado este año, Álvaro. Sí, retomando lo que decía de la literatura infantil, nosotros tenemos a Ana Garralón, que es especialista en literatura infantil y juvenil, y que ella va a hablar no solo de lo que habitualmente consideramos literatura infantil y juvenil, sino que también aquello que podríamos denominar no ficción para infantil y juvenil. Ya, es muy interesante ese tema porque no necesariamente tan explorado claro, esa área. Exactamente. Ella también va a estar replicando un poco esto en la FILSA, y también tenemos porque el lema de este seminario son las bibliotecas son más que libros. Es por ello que, por ejemplo, invitamos a Emmanuel Payén, que ella es jefa del Servicio de Desarrollo Cultural de la Biblioteca del Centro Pompidou de París, Francia. Y ella viene también a compartir su experiencia, ¿no es cierto?, como la extensión cultural dialoga con el fomento lector, cómo convoca a la comunidad en la biblioteca y cómo cada actividad que uno puede hacer en la biblioteca la relacionamos con la colección que tenemos para dinamizarla. También viene José Castillo, que es el secretario ejecutivo del Plan Nacional del Libro y la Lectura de Brasil, que ya él ha venido en otras ocasiones a colaborar con el Plan Nacional de la Lectura, ¿no es cierto? Ha sido asesor del plan y viene a dar una conferencia, ¿no es cierto?, como desde su vasta experiencia de un modelo como el de Brasil, que sin duda ha sido inspirador para el plan chileno. Y, por supuesto, tenemos experiencias nacionales, ¿ya? Tenemos el programa Bibliotecas para tu Acción Ciudadana de la Fundación Democracia y Desarrollo. También habrá libreros, como el caso de Juan Carlos Faust de la librería Que Leo. Y tenemos experiencias de bibliotecas chilenas, la misma Biblioteca de Santiago a través de su directora, Marcela Valdés, don Omar Monroy, que es jefe de la Biblioteca de Chañaral, que tú no lo sabes, Oscar, pero ellos sufrieron una catástrofe hace unos meses, que la biblioteca quedó sumergida bajo 3 metros de barro, y cómo la biblioteca se ha recuperado rápidamente con el apoyo de la Biblioteca Escolar Futura de la Universidad Católica, del Consejo del Libro, de la DIVAM, cómo se ha reconstruido y cómo ha servido para que la comunidad también se mantenga con la fuerza, digamos, para reconstruir su lugar. Lucía Bello, que viene de la biblioteca de Doñihue, ella ha sido seleccionada en un programa de bibliotecarios innovadores de la Fundación Gates, y también nos va a contar su experiencia. Y también Eduardo Vidal, que viene a contar su experiencia de la extensión que generaron todas las bibliotecas que rodean el lago Yanquihue, que se han autodenominado, ¿no es cierto?, las bibliotecas de la cuenca del lago. Ellos tienen una red, entonces van a contar su experiencia. Hay varias ciudades ahí que pueden aportar ahí su Claro, mirada eso y también. los talleres que van a darse de forma cerrada por la Tema tarde. de gestión ahí importante. Maravilloso. Bueno, conocer todas esas experiencias en este cuarto seminario de las bibliotecas públicas, con actividades cerradas y actividades abiertas para todo el público. De hecho, el día viernes, recordemos, el día viernes es la oportunidad en que pueden a lo mejor preguntar ahí en la Biblioteca de Santiago y ver si pueden tomar este taller también con Oscar. Es a las 7 de la tarde. La presentación de este libro, que ya va a estar incluso a través de internet. Bueno, lo importante es que nos subamos también a ese carro, a ver qué responsabilidades podemos tener todos nosotros también
como ciudadanos de a pie, también tenemos responsabilidades y eso es parte de. Así que le agradecemos a Álvaro Sofia, coordinador de fomento lector del Sistema de Bibliotecas Públicas, y a Óscar Carreño, coordinador de clubes de lectura de Barcelona, España, por habernos compartido la experiencia y lo que yo creo que puede ser bastante significativo, incluso motivante a lo mejor a ahí los vecinos en un barrio, estudiantes en una universidad o en un colegio, exigir su club de lectura y quizás hacer sus convenios ahí con la biblioteca pública que tengan más a mano, por ejemplo. O sea, es una muy buena iniciativa. Así que les damos las gracias a ambos por Gracias a ti. Gracias a ti. dejarnos eso.